Dios les bendiga. Bendiciones, amados hermanos. Una vez más, Pastor Ricardo Torres desde San José, California. Espero que se encuentren bien, hermanos. Vengo con otro pensamiento de parte del Señor para meditar con ustedes, para compartir la idea del Señor. Y algo que estaba revisando de la palabra del Señor en este día, domingo 21, es que a veces nosotros estamos deseando muchas cosas que Dios nos entregue. Hay veces ayunamos, oramos, gemimos porque Dios nos responda o nos entregue algo. Porque el pueblo de Dios estuvo cautivo 400 años en Egipto, y hasta cuando gimieron y Dios oyó el gemido, Dios buscó a Moisés para que lo fueran a buscar, para que liberaran a Israel, a ese pueblo hebreo, de la opresión, de la esclavitud. Pero ¿qué hizo el pueblo hebreo después que oyó su gemido? Quizás tú le has estado clamando al Señor porque te libere de algo, de una esclavitud, de un vicio, de una relación emocional donde caíste y donde no sabes cómo liberarte de esa emoción almática. Pero ¿qué haces o qué hizo, por ejemplo, qué hizo el pueblo hebreo cuando después de 400 años apareció Moisés para liberarlos de la mano de Faraón? ¿Qué es lo que sucedió con ellos, hermano? Lo primero que dijeron de Moisés, el hombre que había llegado para ayudarles para salir de ese lugar, le dijeron: desde que llegaste tú con ese tu cuento de que nos vas a liberar y nos vas a llevar a una tierra prometida, se nos ha hecho más la carga porque Faraón nos golpea más y hasta les dio doble trabajo desde que llegaste. Entonces, ¿qué es lo que resulta a nosotros, hermanos? Que por muchos años hemos estado pidiéndole al Señor que te rescate de algo, solo tú sabes de qué quieres que Dios te rescate. Pero ¿qué hizo el pueblo hebreo o qué hiciste tú o qué vas a hacer cuando llegue esa respuesta de que tú has estado pidiendo por años ser libre? ¿Qué vas a hacer cuando llegue esa libertad? Porque ¿qué hizo el pueblo cuando llegó Moisés y después que dejó ir Faraón al pueblo hebreo después de 10 castigos de juicios divinos? Lo primero que hizo el pueblo, 3 días de camino de haber salido, 3 días de camino de haber salido de Egipto, ya habían murmurado. 3 días. Hay veces nunca te dijeron que salir del mundo, del sistema de donde nos sacó el Señor, iba a ser fácil. Cuando los predicadores le dicen que venga, que ya va a sanar instantáneamente, que sus problemas de hogar van a resolverse, que sus hijos ya van a ser bien obedientes, que toda su familia va a llegar a los caminos de Dios. Y cuando te das cuenta de que eso no es así, o no pasa en el tiempo que uno creyó que iba a suceder, comienza uno a murmurar. Comienza uno a decir: ¿por qué mis hijos? Yo ya tengo tanto tiempo en los caminos de Dios, yo sirvo en la iglesia, yo soy fiel en esto, soy fiel en aquello, ¿y por qué no se ha dado eso? Te vas a dar cuenta que parte, porque cuando vas a orar, lo primero que estás diciendo es:
que tú no miras frutos como Israel creía que era pasando el Mar Rojo, que es figura del bautismo en agua, que era pasando ese evento del Mar Rojo. Ya iban a encontrar grama, pero lo que los estaba esperando era un desierto con serpientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros hemos estado deseando por mucho tiempo que Dios nos entregue, que Dios nos libere? Y cuando ha llegado ese momento, lo primero que viene es, aún en oración de nuestro corazón, es, pero ¿por qué no se ha dado todavía esto? ¿Por qué esto en mi vida todavía no ha llegado? ¿Por qué no he sido libre de esto? ¿Por qué Dios no me ha sanado? ¿Por qué Dios no ha hecho tal milagro con? Entonces te vas a dar cuenta que uno de los problemas por los cuales quizás está deteniendo que avances es porque estás cuestionando a Dios de sus acciones y de su tiempo para probarnos primero a nosotros. ¿Cómo queremos nosotros que como adultos nosotros no hayamos pasado las pruebas todavía del desierto y queremos que lleguen nuestros descendientes, hijos, nietos, bisnietos, a seguirnos cuando nosotros no hemos pasado la prueba? Entonces, cuando nosotros estamos reclamándole al Señor, o entrégame este buen trabajo, Señor, entrégame la prosperidad que te he pedido por mucho tiempo, qué sé yo lo que tú has estado pidiendo por tantos años, porque debemos de profundizar en la palabra. ¿Por qué tanto pueblo de Dios? Y dice la Biblia en el libro de Hebreos por el apóstol Pablo, que de los muchos que salieron de Egipto, no se agradó Dios. Y hay veces uno cree que aunque ha estado fielmente en la iglesia y ha perseverado, pero hay algo que Dios no se agrada de nosotros, aunque estemos en... ¿Por qué? Porque ese pueblo de Dios comenzó a decir, ¿quién nos va a dar agua? ¿Quién nos va a dar carne? ¿Quién nos va a dar pan? Y entonces cuando nosotros vemos que esas cosas como al pueblo hebreo le sucedió también, dice la palabra, que son un ejemplo para que a nosotros no nos acontezca lo mismo que a ellos. Porque estamos deseando que Dios nos promueva, que nos dé otros niveles dentro de una iglesia, que nos dé un lugar para ser visibles más, pero te dice, pero no has alcanzado madurez y no has alcanzado crecimiento. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, porque el Señor les entregó a reyes, y otros reyes que ellos no los podían vencer, los derrotó Jehová mismo. Entonces, cuando nosotros estamos pidiendo que Dios nos entregue como la tierra prometida, ¿verdad? Uno se pone a pensar cómo será y, ¿verdad? Bueno, cómo vamos a disfrutar la tierra prometida cuando se nos manda a inspeccionar, cuando se nos manda a observar el territorio de las cosas que Dios te va a dar. Solo ese periodo de tiempo no lo superamos. Esos días no los superamos. 40 días que estuvieron allí caminando dentro, no lo superaron.
Entonces nosotros también estamos anhelando que Dios nos entregue en cierta figura nuestra tierra prometida. ¿Dónde está nuestra tierra prometida? Yo vengo oyendo eso, dicen desde hace no sé cuántos años, me lo contaron mis bisabuelos, mis abuelos, mi papá, y todavía lo siguen oyendo mis hijos o mis nietos. Pero qué nos impide disfrutar? Es porque nosotros no superamos el periodo, como esos 40 días donde fue probado estos 12 espías, incluyendo a Caleb y a Josué, que se llamaba Oseas. Cuando nosotros miramos, Dios mío, entrégame tal cosa, entrégame mi pareja, entrégame mi dinero, entrégame mi prosperidad, pero Dios te dice, pero no estás listo para que yo te entregue lo que tú desees. Porque ¿qué pasó con el pródigo? Que el padre viene y le entrega lo que él pide. Como usted sabe que hay personas, hay jovencitas o jovencitos que creen que al llegar a cierta edad pues ya se pueden ir de la casa, porque se creen maduros. Y hay veces se van a estrellar y se encuentran con cosas que después regresan avergonzados a vivir otra vez con mamá o con papá. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Estamos deseando que se nos den esas cosas. Algo deberías de estar tú deseando hace muchos años que dices, pero Dios aún no me entrega esto. Y Dios dice, pero tú no, ni siquiera has crecido ni has madurado. Ni siquiera has dado señal de la madurez, no has dado señal de que has crecido. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Porque cuando Dios le dice a Josué que le va a entregar a Jericó la ciudad y los que habitan ahí. ¿Sí? Dios a veces te dice, sí, te voy a dar, te voy a entregar tal cosa. Pero ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos entrega? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con lo que Dios nos entrega? Cuando vienen las cosas que te da tu liberación o tu sanidad, lo que sea, ya al verte sano, adiós Jesús. Ya al verte próspero, adiós Jesús. Ya al verte con tu pareja, adiós Jesús. Entonces el Señor sabe nuestro corazón, aunque nosotros le juremos, te juro Señor que yo no voy a cambiar de rumbo, yo voy a hacer, pero el que conoce nuestro corazón mejor que aún nosotros es Dios. Entonces cuando Dios les entrega como Jericó, que era una ciudad bien cerrada que nadie podía entrar ni salir, Dios se los entregó. Pero ¿qué sucede, hermano? Con los que entraron a conquistar ahí, siempre hay alguien que no lleva el corazón recto. Siempre hay personas que cuando Dios les da lo que deseaban, lo que querían, nunca tuvieron un corazón recto para con Dios. Y eso hace que nosotros veamos que nuestros deseos se frustren. Que Dios dice, yo te voy a entregar lo que te prometí, te voy a entregar lo que un día dije. Pero ¿por qué Dios no le entregó a Caleb cuando tenía 45 años? Si a los 45 años se le dio la promesa, ¿por qué no se lo dio si ya estaba decidido? Pero, ¿qué sucedió? Es que tuvo que estar también Caleb dentro de los 40 años de prueba para Israel, aunque ellos trajeron buen reporte,
buen reporte de la tierra prometida junto con Josué. Pero ¿qué es lo que resulta? Si le hubiera dado Dios, porque lo que le recordó él a Josué fue la promesa que recibió a los 45 años, pero no se la entregaron entonces. Dios mismo no le entregó a su Hijo Jesús a los 12 años, que ya su espíritu estaba despierto sabiendo quién era cuando platicaba con los maestros de religión. No le entregó en ese momento el ministerio. Él tenía nada más 12 años, aunque en Israel un hombre, un joven de 12 años ya se considera un hombre adulto, ya puede ir hasta el army. Pero ¿qué es lo que nosotros miramos, hermano? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos entrega? Es dándote un buen trabajo, hoy no puedo ir, pastor. Hoy me dieron overtime, pastor. Hoy me dijeron que me quedara. Hoy me cambiaron los días y sabe que los días que me han dado son los días de la iglesia. Así que voy a trabajar los días de la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos pidiendo que Dios nos entregue algo. Estamos pidiendo esa bendición. Estamos pidiendo esa sanidad. Estamos pidiendo ese milagro. Pero el Señor ya sabe cuál va a ser la reacción. Entonces, cuando nosotros vemos que el problema es que no sabemos administrar las cosas que Dios nos da y que nosotros decimos, Señor, yo estoy listo, estoy maduro, ya estoy madura, ya tengo un crecimiento, yo creo que ya tengo un carácter, formado, y yo creo que ya me puedes dar mi esposo, ya me puedes dar mi esposa, ya me puedes dar todas las cosas que me prometiste. No le dio a Caleb. No le dio a Caleb cuando solo se le dio la promesa. No, lo que él hizo es mantener, y aunque estuvo también caminando 40 años juntamente con los rebeldes, pero mantuvo y sabía que cuando se acercó a Josué, él ya estaba en una etapa que estaba con la madurez para recibir su heredad. El problema es que tú estás pidiendo una heredad sin tener la madurez para recibirla. No tienes la madurez para administrarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Quieres que Dios te dé y se venga abajo tu ministerio, tu llamado, tu don, tu talento? ¿Qué vas a hacer? Estamos nosotros, que Dios nos da, como el pródigo se le da, pero se fue a desparramar, se fue a estrellar allá donde se fue a parar con los cerdos. Entonces nosotros no somos mejores. Nosotros debemos de esperar el tiempo señalado por Dios y que Él vea que nosotros desarrollamos la estatura para recibir las cosas que se le pueden dar a un adulto espiritualmente. Hay cosas que no se dan porque somos infantiles espiritualmente. Entonces, por eso que el Señor siempre dijo en la palabra, cuando contó la parábola, donde dijo que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 por sus capacidades. Pero uno de ellos no supo negociar con lo que se le dio 1 y que terminó siendo un talento que lo escondió y lo echó a perder. Entonces, darle a alguien el púlpito sin madurez, darle a alguien el púlpito con orgullo, con sentirse más grande que otro, es un error. Entonces, si tú estás deseando que Dios te otorgue, que Dios te dé, averigua primero, ¿estoy listo? Porque ese que se le dio un talento, pero un talento en ese tiempo significaban 16 años de trabajo. 16 años.
un talento, una dracma, pero en dinero eran 16 años de trabajo. Pero lo echó a perder. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, que estamos ansiosos y a veces estamos entre que nos queremos salir de la iglesia porque no se da y porque esto no pasa y porque se ha dicho esto, pero ¿sabes qué? Dios está esperando que crezcamos, que maduremos, porque si nos dan cosas que no las podemos administrar, se te aparece un hombre que tú estabas diciendo, bueno, al fin llegó, pero ese lo que llegó es a destruirte. ¿Por qué? Porque según tú te enamoraste perdidamente, que ya no te acordaste del amor de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar pidiendo al Señor, dame mis cosas, dame esto, Señor? Si te las entregas, te vas a destruir. El Señor conoce mejor los caminos adelante de nosotros. Entonces, lo que sucede es que Dios dice que nosotros somos administradores de las cosas de Dios. Pero si no las sabemos administrar, siempre a José le dieron un trabajo de administrar desde joven de 17 años. Cuidaba las ovejas de sus padres. Mandó a que cuidaran a sus hermanos. Le dieron su trabajo de jefe con Potifar. Le dieron de manager en la cárcel. Y lo pusieron segundo de Faraón. ¿Por qué? Porque era alguien que iba creciendo, iba evolucionando. Daba señales que él había adquirido carácter. ¿A quién le van a dar para gobernar una nación de primer nivel como en ese tiempo era Egipto? Tú quieres grandes cosas y es bueno, dice, que deseemos grandes cosas, pero es necesario. Hay veces es necesario decir sinceramente, Señor, no estoy listo, no estoy lista. No estoy lista, yo sé mi ansiedad y todo, yo quiero ver ya las cosas, pero yo no estoy listo. Que no seas de ese que un talento y lo enterró. Como por ejemplo, si tú Dios te da una palabra, un talento del don de ciencia, de conocimiento, de sabiduría, y entra una oveja nueva a la iglesia y lleva una gran necesidad, y que tú sabes que en ti está esa respuesta para ese vaso que entró, para decirle a ese vaso, así dice el Señor, para tu problema, esto y esto y esto. Y vas a poder ayudarle, pero si tú sabes que tienes las respuestas para esa persona y no se la dices, también Dios dice, tú sabías que yo te había dicho el problema de esta persona y esta persona podía hasta quererse quitar la vida ese día. Y yo te di palabra de ciencia, de conocimiento, de sabiduría para esa persona. Y sabiéndolo tú, no se la entregaste a ese vaso. Porque el apóstol Pedro dice que cada uno ministre a otro conforme el don del poder de Dios que se te ha sido dado. El talento no es para ti. Tú vas a decir que te vas a ir al cementerio con todo lo que Dios te dio. El talento no es para ti. Dios no me dio la palabra para que yo la esté guardando, sino para ministrar. ¿De cuál eres tú? Tú eres un siervo de los que Dios te dice, tú sabes que yo a ti te he dado algo. Tú sabes lo que yo deposité en ti. Pero el descuido tuyo, el descuido, no señales a nadie, no culpes a nadie, cúlpate a ti, porque tú sabes que yo a ti te entregué. Fuiste tú el que escarbaste y lo enterraste, cuando yo te puse para ser de bendición en el cuerpo de Cristo. ¿Dónde vas a estar, hermano, hermana? ¿Qué vas a hacer con esto? Ojalá que el Señor no arregle cuentas contigo y te dice, mira, tú sabes que yo te di a conocer
el corazón de esta persona, no para desnudarla, no para descubrirlo, sino para bendecirlo. Y esa es la palabra que yo tengo para ti hoy, hermano. Ojalá que tú seas de los que ya puedes manejar las cosas del reino de Dios que te entregó. Pastor Ricardo Torres desde San José, California. Amén y amén.